Hola estudiantes de Ecología Química, un gusto estar de vuelta con ustedes. Espero que estén aún cuidándose y espero que estén todos bien, que si necesitan ayuda en algo nos lo hagan saber a través del foro. En este tema vamos a ver lo que tiene que ver con las interacciones entre organismos en las que participan microorganismos, con un foco siempre en lo que es la producción de semioquímicos y la comunicación entre organismos tales como plantas e insectos y justamente microorganismos que puedan participar de ellas. Vamos a estar describiendo algunos casos con un foco de las relaciones ecológicas que involucra la existencia de estos microorganismos, tanto lo que tiene que ver con la producción de defensas como de feromonas, como de cairomonas. En particular, vamos más que nada a centrarnos en relaciones de microorganismos e insectos y no en otro tipo de taxa. Como siempre tienen la lista de bibliografía, está disponible en el aula para su consulta. Las relaciones psicológicas en las cuales participan microorganismos, que a su vez en las cuales a su vez están implicados los semioquímicos, son variadísimas. Nosotros en esta unidad vamos a estar viendo este tipo de relaciones, incluyendo microorganismos, pero que a su vez hay otros organismos, insectos, plantas. Pero a su vez no hay que perder de vista que los propios microorganismos se relacionan entre sí también con la producción de semioquímicos. De hecho, las bacterias y hongos como grupos son exitosísimos desde el punto de vista evolutivo, forman una gran parte de nuestra biodiversidad y de la biomasa que tenemos en el planeta. También los protozoarios son muy importantes como microorganismos y todos ellos en una u otra medida están implicados en situaciones en las que existen producción de semioquímicos, no solo como participantes de interacciones más complejas con otros organismos, también como participantes de interacciones entre ellos mismos. Por ejemplo, esas interacciones tienen que ver con conjugación de las bacterias. Este proceso que ustedes conocen de cursos como microbiología está muchas veces mediado por feromonas, por sustancias químicas que uno de los miembros, una de las dos bacterias que se va a conjugar, produce, la otra bacteria lo sensa y eso lleva a un montón de modificaciones que terminan por posibilitar la conjugación y el intercambio de material genético, por ejemplo, a través de plasmios. La formación de biofilms, donde hay asociaciones entre distintos tipos de microorganismos, también probablemente lo hayan visto en alguno de sus cursos de microbiología, esté mediado por sustancias que si nosotros tratamos de ver, bueno, qué tipo de semioquímicos serían esas sustancias inductoras de la formación de biofilms, veríamos que son sinomonas. Como ustedes saben, muchísimos microorganismos, hongos por ejemplo, producen antibióticos. Antibióticos que nosotros utilizamos como drogas en nuestras terapias contra distintos tipos de agentes infecciosos. Ese es un uso que nosotros le damos. Pero ¿cuál es el rol ecológico de la producción de esos antibióticos para los microorganismos? Bueno, en definitiva son defensas contra posibles competidores por el sustrato, por ejemplo. O sea que son defensas, son en definitiva el grupo de semioquímicos que está dentro de las alomonas. Después tenemos muchísimos microorganismos participando de las interacciones establecidas con las plantas en lo que tiene que ver con la rizósfera y de los insectos, a su vez que tienen relaciones con esta rizósfera. Eso es algo que por sí mismo es un tema muy, muy vasto, muy importante en distintos campos, pues decir ni más lejos, en lo que sería la parte agronómica de producción de cultivos. Nosotros esto no lo vamos a cubrir en esta unidad, simplemente de esto último les voy a dar un pantallazo en una única diapositiva en lo que sigue. En este diagrama se ilustra en forma realmente muy somera lo que tiene que ver con distintos compuestos químicos que son utilizados en lo que es
la rizósfera de las plantas. La rizósfera es la parte del suelo que está justamente en forma adyacente a las raíces vivas de las plantas y por ello está bajo su directa influencia. En esta parte se establecen relaciones con distintos tipos de microorganismos, bacterias, hongos, nematodes, que son muy importantes en algunos casos para el correcto funcionamiento de lo que es ese pequeño ecosistema, y a su vez en otros casos se dan relaciones que son patógenas. Estas relaciones están justamente mediadas por por compuestos químicos. Algunos de ellos incluyen, por ejemplo, ahora sí, aminoácidos y azúcares, como es el caso de compuestos que son secretados por las plantas y que resultan en claves quimiotácticas para determinados microorganismos, que esto qué quiere decir, que son atraídos por estas sustancias. Otro tipo de compuestos que aparecen en la rizósfera mediando distintas relaciones son los flavonoides. Los flavonoides median relaciones con distintos hongos, por ejemplo las micorrizas, los rizobios e incluso con micetes que son patógenos. A su vez también en la rizósfera se establecen relaciones con nemátodos. Los nemátodos tienen un sistema de comunicación con las plantas, también bastante complejo y bien estudiado en algunos casos. Por ejemplo, se secretan citoquinas, justamente por parte de los nematodes, que inducen la división celular y son reguladores de crecimiento y que le permiten establecerse en las plantas. También hay otros compuestos del tipo proteico, del tipo ácido graso de cadena larga, cuya función está un poco menos clara. Este curso no cubre estas relaciones entre microorganismos y plantas que se dan en la rizósfera, pero es muy importante saber que existen, que son muy importantes en diversos sistemas agrícolas, en lo que tiene que ver con producción. El caso de las micorrizas, por ejemplo, es una interacción entre plantas y hongos que es muy, muy ubicua. Se estima que más del 90% de las familias de plantas terrestres presentan micorrizas en forma habitual, y esas micorrizas son muy importantes para el correcto desarrollo de la planta, así como para el desarrollo del hongo. Los dos organismos que participan en esta interacción se ven beneficiados por ella en cuanto a los nutrientes que reciben de uno y otro lado. Otros hongos muy importantes en lo que tiene que ver con producción son los rhizobium, en particular en las familias de las leguminosas, que fijan nitrógeno en el suelo y son endosimbiontes en los nódulos radiculares de distintas especies de esta familia de las fabáceas. Los rizobios independientemente no pueden fijar nitrógeno atmosférico, necesitan de la interacción con la planta que es su hospedera. Esto simplemente para que les quede en la cabeza en algún lugar, bueno, que están todas estas interacciones, plantas, microorganismos, que no son las que vamos a cubrir en esta unidad. Puede ser que aparezca algún trabajo en los seminarios que tenga que ver con esta parte de interacciones. Respecto del potencial de las plantas de comunicarse a través de microorganismos y flora asociada, quería dejarles este video. Es muy cortito y es un video que no es de estudio, es de divulgación para público en general de la BBC, que me parece muy interesante y a pesar de que es un video del tipo cartoon, muy bien hecho. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en ejemplos donde participan microorganismos y donde hay interacciones de estos microorganismos con insectos. Las interacciones de microorganismos con insectos son extremadamente variadas. Hay interacciones que, por ejemplo, se establecen en lo que tiene que ver con procesos de toxificación, donde los insectos son dependientes de determinados microorganismos para poder hacer estos procesos. Luego hay relaciones donde existe un beneficio entre lo que son los insectos y estos microorganismos
que varía en lo que sería su signo. En este curso vamos a estar hablando de simbiosis, de simbiontes. El concepto de simbiosis es un concepto algo debatido en la literatura respecto a qué es lo que abarca. En el sentido más amplio posible, hay algunos autores que incluyen en los simbiontes no solo lo que usualmente se asocia a la idea de simbionte respecto a que debe tener algún beneficio para alguno de los participantes, sino que también incluye en el sentido más amplio posible a lo que son los patógenos y organismos parasíticos. En cualquier caso, nosotros vamos a estar hablando de simbiosis como la definición de Suck, que es la adquisición y mantenimiento de uno o más microorganismos por parte de otro organismo, lo que lleva, como resultado de esa adquisición y de ese mantenimiento, lleva a la adquisición o de funcionalidades o de estructuras o de rutas metabólicas que son nuevas y que de otra manera ese organismo no tendría. Entonces esta es una definición de simbiosis que implícitamente deja afuera a los patógenos y parasíticos, pero hay que tener en claro que algunos autores incluso consideran a estos como parte de los simbiontes. En general consideramos que un simbionte una simbiosis es aquella relación donde existe un beneficio de lo que sería el macrosimbionte, el organismo mayor, físicamente mayor, y luego lo que tiene que ver con qué es lo que le sucede al microorganismo microsimbionte varía de forma tal que si este microorganismo no se ve afectado respecto a la existencia de esta simbiosis, sería un comensalista del macrosimbionte. Mientras que si no solo el macrosimbionte, pero sino también el microsimbionte se beneficia, esta relación sería una de simbiosis mutualista. Lo que es importante es que estas relaciones son dinámicas, de manera tal que incluso algunas de estas relaciones que en determinados contextos son de comensalismo, por ejemplo, pueden pasar a ser patógenos o parasíticos para ese organismo. Y esto es lo que hace que algunos autores incluyan en un sentido bien amplio los simbiosis a estos organismos, por esas relaciones que son cambiantes en el tiempo, que presentan cierto dinamismo. Y entonces hay entre ellas todas un límite difuso. Respecto a las relaciones entre insectos y estos microorganismos, muchas de ellas están mediadas por sustancias químicas, por semioquímicos, ¿sí? O sea, y muchas de ellas no son necesariamente simbióticas. Entonces, es en este marco que nosotros vamos a estar hablando de simbiosis y en algunos casos particulares vamos a estar hablando de semioquímicos y en otros vamos dentro de relaciones simbióticas y en otros vamos a estar hablando de semioquímicos que operan entre microorganismos y sus insectos asociados. Esa asociación entre estos microorganismos y los insectos, que se da además entre muchos otros organismos, es lo que llamamos el holobionte. ¿Qué es el holobionte? El holobionte es un sistema biológico que funciona como un todo, como una unidad, que en realidad es la asociación entre organismos de diferentes especies. El concepto de holobionte adquirió tal importancia en los últimos años que incluso se establece la teoría de la evolución del hologenoma, que tiene que ver con justamente considerar al holobionte como unidad de selección. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo han discutido ya, por ejemplo, con Andrés en plantas. Considerarlo como la unidad de selección es considerar que la selección natural opera sobre el holobionte como unidad de potencial cambio. Ejemplos de holobiontes hay muchísimos en la naturaleza. Muchos autores consideran que no existe una planta o un animal, por ejemplo, que no sea un holobionte. Los corales, por ejemplo, ustedes saben, son una asociación entre distintos tipos de organismos, son holobiontes. Nosotros somos holobiontes. Los insectos, que vamos a estar viendo durante este curso, son holobiontes. ¿Sí? En la definición, entonces, que estamos adoptando del holobionte como sistema que es una asociación entre organismos de distintas especies que actúa como una unidad.
El concepto de holobionte es un concepto de muchísima actualidad. Les traigo porque me pareció interesante la portada de la revista Science. Ustedes saben, Science es una de las revistas que publica investigación de las más influyentes en el mundo, con un altísimo impacto sobre la investigación por sí misma. Y en esta portada justamente lo que es una representación artística, claramente, ¿no? Pero bueno, se está representando lo que tiene que ver con la microbiota de lo que sería el intestino, por ejemplo, de un ser humano, y se representan esta microbiota como pequeños trabajadores, algunos de ellos con acciones buenas, en azul serían, otras con acciones malas, en rojo, y pretende además mostrar algunos otros tipos de microorganismos que podría haber en el intestino, por ejemplo, todo lo cual formarían un equilibrio muy complejo de mantenerse que hace el buen funcionamiento de lo que es el individuo como un todo, con toda su flora asociada. Entonces, respecto a las relaciones entre microorganismos e insectos, si bien nos vamos a enfocar más que nada en la simbiosis que tienen algún beneficio para alguna de las partes, quiero muy brevemente al inicio hablarles de algunas cosas que son importantes respecto a patógenos y parasíticos que establecen relaciones con insectos. Muy brevemente entonces les quería mencionar el caso de dos bacterias, especies del género Wolbachia y la bacteria Bacillus thuringiensis. En el caso de Wolbachia es un parásito no solo de insectos sino también de nematodes, pero que realmente la relación ha ido evolucionando y en distintas especies se consideran en realidad que son simbiosis las que se han establecido, en donde no se da un detrimento para las especies involucradas. Las acciones de Wolbachia sobre el macrosimbionte, en especial en los insectos, corresponden a cambios en el fenotipo, muchos de ellos asociados con lo que tiene que ver con la reproducción. Por ejemplo, produce feminización en la progenie cuando los huevos reciben estas bacterias. Hay un cambio de cómo se reproducen las especies, de reproducción sexual a reproducción partenogenética, donde los individuos que se producen son viables, y también hay cambios relacionados con los procesos de fertilización en cuanto a que hay incompatibilidad citoplasmática en la fecundación, cuando si ambos sexos no portan la bacteria. En este sentido, estos distintos efectos llevaron a diversos estudios en cuanto a poder utilizar Wolbachia como un controlador, especialmente donde ha sido exitosa esta estrategia es en el control de mosquitos de la especie Aedes aegypti, que como ustedes saben es el vector de la malaria. El uso sobre este mosquito de preparados con Wolbachia reduce su capacidad como vector, especialmente porque lo que cambia es el tiempo de vida, hay un acortamiento de la vida y por lo tanto una menor eficiencia en esto de ser vector, y también reduce la capacidad de picar a los hospederos. Entonces, este es un ejemplo de un microorganismo que tiene en algunos casos relaciones simbióticas, en otros casos sí son parasíticos, que han sido usados para desarrollar controladores biológicos alternativos a los plaguicidas convencionales. Otro microorganismo muy utilizado y que ha sido foco de muchísimos estudios son bacterias Bacillus thuringiensis. Estas bacterias también presentan una gama de interacciones con microorganismos, con insectos, si bien para muchísimos de ellos son parasíticos y les produce la muerte. Se han aislado bacterias Bacillus thuringiensis del tracto digestivo de distintos insectos, donde
conviven sin producirle la muerte. Entonces, como ven acá también hay un gradiente de los efectos que produce este microorganismo en los insectos. En los casos que el organismo es tóxico para el insecto, esto se debe a que produce unas endotoxinas proteicas, deltas endotoxinas denominadas, que actúan en el insecto porque hay receptores de superficie de las células epiteliales del tracto digestivo, en particular en el intestino, a los cuales estas endotoxinas pueden unirse, y esta unión provoca una disrupción de todos los procesos de asimilación, porque se da como la creación de poros en lo que es el endotelio intestinal. El uso de Bacillus thuringiensis como controlador biológico llevó al desarrollo no solo de formulaciones como las que ven en la transparencia, que se aplican en modos similares a lo que sería un plaguicida convencional, sino también al desarrollo de cultivos transgénicos, donde lo que se ha hecho es insertar la información que codifica para estas delta endotoxinas en diversos cultivos. El primero en utilizarse fue la papa, pero actualmente se utilizan cultivos transgénicos como en el maíz y en el algodón, que portan la información para la biosíntesis de estas endotoxinas. Existen inconvenientes con el uso de Bacillus thuringiensis como controlador biológico de insectos, si bien es un controlador que, al estar muy enfocado y además al cual se llega solo cuando la plaga, por ejemplo, llega al cultivo transgénico y no a otro tipo de organismos, existen entonces algunos inconvenientes. Como en definitiva es una proteína, puede haber procesos de adaptación que sean seleccionados naturalmente, ¿sí? Y entonces se puede dar resistencia. Esto desde el punto de vista conceptual es así, y ha habido reportes de resistencia a Bacillus thuringiensis, tanto usado en preparados como en el caso de cultivos transgénicos. Sin embargo, muchos de estos reportes son muy controversiales. Hay un conjunto de reportes que en realidad se probó más tarde que fueron falsos, provenían de Monsanto, que sacó reportes de resistencia de diversos cultivos transgénicos utilizados sobre todo en Asia, que resultaron no tener evidencia empírica confiable, y que realmente no se había desarrollado la resistencia para las especies de insectos que se reportaban, en una movida que se correlacionó con el hecho de que Monsanto estaba desarrollando otros paquetes de producción para esos mismos cultivos y quería imponerlos en el mercado. Entonces, es controversial la información respecto al uso de Bacillus thuringiensis. Hay algunos reportes con buena evidencia acerca de la capacidad de generar resistencia. Conceptualmente se puede generar resistencia, pero hay otros reportes que no tienen información experimental adecuada. Hay reportes también respecto a la posible afectación de fauna que consume polen de estos cultivos transgénicos, especialmente mariposas. Hubo también determinados reportes iniciales que terminaron por ser contradecidos con información posterior. También ha sido asociado a lo que es el colapso de las colonias de abejas que se da a nivel mundial, lo cual también es bastante controversial. En cualquier caso, quería entonces presentarles estos dos ejemplos, que son microorganismos que en determinados contextos pueden ser encontrados en insectos y convivir con esos insectos, y en otros determinados contextos son parasíticos, y es en estos contextos que se los ha utilizado para desarrollar controladores biológicos alternativos a los plaguicidas de síntesis. Y con esta breve descripción vamos a terminar todo lo que en realidad tiene que ver con microorganismos que no estamos cubriendo en forma profunda en este curso, para pasar a lo que sí vamos a ver en forma más desarrollada.
Respecto de las actividades que son mediadas por la existencia de simbiontes bacterianos en insectos, son variadas. Por ejemplo, incluyen lo que tiene que ver con la ecología nutricional de los insectos. Hay insectos que no pueden digerir adecuadamente lo que se alimentan, por ejemplo, aquellos insectos que se alimentan de celulosa, para procesarla correctamente necesitan microorganismos. La existencia de estos microorganismos simbiontes son también necesarios en cuanto a que se produzca la biosíntesis de determinados nutrientes que no están en la dieta en forma adecuada, o sea que la dieta es deficiente en ellos. Son variados los ejemplos de esto, por ejemplo, incluyen termitas, cucarachas, ¿sí? La existencia de endosimbiontes entonces le permite a los insectos explotar recursos que de otra manera no serían explotables, abriendo así nichos del insecto que les es hospedero que de otra manera no se podrían utilizar, como les digo. También hay muchísimos mecanismos defensivos de distinto tipo y contra quienes están direccionadas esas defensas, que implica en los insectos la existencia de microorganismos simbiontes. Este tipo de interacciones defensivas incluye la resistencia cambiada a parásitos, por tener, por ejemplo, microorganismos asociados a un insecto, la resistencia al calor, a un agente físico, vendría a ser en este caso, la producción de antibióticos contra distintos patógenos, la producción de alomonas defensivas contra agresores, ¿sí? También en el caso de la producción de feromonas, o sea, de semioquímicos, como ya saben, que median relaciones entre miembros de la misma especie, existen microorganismos en determinados taxa que son responsables de la producción de feromonas que, por ejemplo, median los comportamientos de oviposición o que median los comportamientos de agregación. También hay microorganismos que en esto de las interacciones planta-insecto, que hemos visto bastante en las últimas clases, a su vez juegan un rol importante. Esto es un campo de estudio emergente respecto a cómo se ven afectadas estas interacciones planta-insecto e incluso interacciones con organismos del tipo parasitoide. Los insectos que han sido estudiados más ampliamente en esto de, en un contexto de qué microorganismos asociados tienen, son moscas, en general avispas, escarabajos, saltamontes, langostas y también hemípteros como los pulgones, como los áfidos. ¿Cómo estudiamos a los endosimbiontes? En general lo que se hace es una comparación del insecto en donde se están estudiando estos simbiontes, de la característica que se supone que estos simbiontes median cuando estos insectos tienen al simbionte y cuando no lo tienen. ¿Cómo producir insectos sin ese simbionte? Con distintos tipos de agentes. Por ejemplo, si para ese simbionte hay un antibiótico que lo controla, podemos tener en el laboratorio un cultivo, una cría de insectos con el simbionte y una cría de insectos tratados con antibióticos que no tienen el simbionte. Y luego, haciendo distintos experimentos y comparando los resultados entre las dos crías, se ve la pérdida de funcionalidad o no respecto a no tener el simbionte. Eso fue lo clásico, se sigue utilizando. La otra manera que hoy por hoy se aplica es lo que tiene que ver con el estudios de biología molecular en cuanto al material genético presente. En estos, o sea, se caracteriza no solo lo que tiene que ver con la información genética del hospedero, sino también con la de los propios simbiontes. El estudio de las relaciones insectos, microorganismos, y en particular aquellas relaciones donde
se postula que el microorganismo está involucrado en la producción de alguna clase de molécula, de compuesto químico que cumple una función de comunicación para ese insecto, requiere determinadas evidencias experimentales para poder realmente implicar a ese microorganismo como responsable parcial o totalmente de la producción de ese infoquímico. En el trabajo que está citado en esta transparencia, se señala que deberían, en el caso de un infoquímico X que se hipotetiza que está producido por un microorganismo en determinado animal, y que a su vez ese infoquímico es el que media la alteración del comportamiento de otro animal. Estos autores especifican que deberían al menos probarse 3 diferentes cuestiones antes de poder realmente responsabilizar al microorganismo como el productor del infoquímico en el animal A, digámoslo así. Y esto es que efectivamente se puede probar que la microbiota asociada a ese animal A puede sintetizar al infoquímico en cuestión, que la eliminación de esa microbiota, por lo tanto, de ese animal, da como resultado que ese animal pierde la capacidad de síntesis de ese infoquímico y a su vez se pierde la capacidad de generar un cambio en el comportamiento o fisiología del animal B. Y por último, que eso realmente se puede restablecer, ese canal comunicacional, se puede restablecer el comportamiento, la fisiología en el animal B cuando se suplementa el animal A libre de esa microbiota con el semioquímico que se postula que esa microbiota está biosintetizando o participando en su biosíntesis. Estos autores estiman que en realidad la mayoría de los estudios sobre el rol de los microorganismos en lo que es la comunicación animal fallan en algunas de estas 3 líneas de evidencia. Volviendo entonces a lo que mencionamos recién respecto a las interacciones que vamos a cubrir en estas clases. Vamos a cubrir entonces interacciones donde participan organismos que tienen que ver con lo nutricional, interacciones que tienen que ver con mecanismos defensivos, interacciones que tienen que ver con comunicación entre miembros de la misma especie, o sea, feromonas, y simplemente mencionarlo sin darlo a fondo, interacciones donde puede haber la participación de microorganismos en las que participan a su vez plantas e insectos. En lo que tiene que ver con interacciones microorganismos-insectos, donde en definitiva están cumpliendo estas interacciones algún rol en lo nutricional, un patrón común que se ha visto en las simbiosis establecidas entre microorganismos e insectos es que estas aparecen cuando los insectos se están alimentando de sustratos, o sea, en su dieta, es no balanceada. Es pobre en algún tipo de nutrientes o necesita determinadas enzimas que el insecto no puede biosintetizar para poder aprovechar esos sustratos como su dieta. Este es el caso específico de los insectos comedores de madera. Los insectos comedores de madera, la mayoría de lo que hay en el sustrato es el polímero que es la celulosa y las semicelulosas, ¿sí? Y para poder digerir eso requieren específicamente tener simbiontes que les provean con las enzimas correspondientes, celulasas y hemicelulasas. Es el caso de las termitas y de las cucarachas. Estos simbiontes que le proveen estas enzimas, en estos casos son endosimbiontes. Están en el macrosimbionte dentro de ese macrosimbionte. ¿Quiénes son estos microsimbiontes? Son bacterias en las especies más evolucionadas y en las especies menos evolucionadas son protozoarios. Por ejemplo, hay termitas que tienen endosimbiontes protozoarios que les proveen de estas enzimas, pero a su vez los propios protozoarios tienen asociados endobacterias que son las que le permiten cumplir con todo su ciclo vital en forma
adecuada en una relación que en definitiva es una relación tritrófica, diferente a las que hemos visto hasta ahora, pero es una relación con 3 niveles tróficos. Y luego tenemos insectos, no ya que no pueden ni siquiera hidrolizar parte de su sustrato, como es el caso de la celulosa, sino insectos que se alimentan en dietas que no son balanceadas, que no hay manera de sacar todos los nutrientes que necesitan de esas dietas. Es el caso específico de los chupadoras de floema, como los pulgones, como los áfidos. En general el floema es deficiente en nitrógeno y específicamente en algunos aminoácidos que les son esenciales a los insectos. La forma de solucionar esto es justamente con estas asociaciones que se han desarrollado con determinados microorganismos, donde estos microorganismos sintetizan, por ejemplo, algunos de los aminoácidos faltantes, como es el caso del triptofano, o otros aminoácidos son biosintetizados, por lo menos con un aporte parcial de estos simbiontes, como es el caso de la leucina. Y luego, esto como pantallazo general, lo anterior, luego vamos a ver lo que tiene que ver con asociaciones entre microorganismos e insectos que tienen que ver con el uso, en lugar de endosimbiontes, como vimos antes, de ectosimbiontes, de microorganismos que establecen una relación simbiótica con los insectos, que tiene que ver con lo nutricional, con cómo estos insectos se alimentan, pero que ya no están adentro del organismo del macrosimbionte. El caso particular que vamos a ver es el caso de las hormigas cortadoras, que practican lo que conocemos como agricultura. Pero antes de ver ese caso, vamos a ver que esta asociación nutricional que tiene que ver con las hormigas que vamos a cubrir, a su vez tiene que ver con interacciones que están mediando interacciones defensivas de las hormigas. Entonces vamos primero a introducir lo que tiene que ver con las interacciones defensivas, donde hay asociación con microorganismos. Entre las interacciones defensivas se encuentran, por ejemplo, la producción de antibióticos, lo vamos a ver en el caso de las hormigas cortadoras, la producción de alomonas defensivas por distintos insectos, o la producción de pigmentos que también tienen un rol en la defensa. En el caso de las simbiosis insecto-bacteria que cumplen un rol en lo que tiene que ver con las defensas, hay muchos casos en donde se ha documentado muy bien este tipo de interacciones. Algunos ejemplos son los que están en esta tabla. Hay hormigas, hay coleópteros, hay avispas, hay moscas, hay también hemípteros que presentan endosimbiontes que a su vez están relacionados con sus mecanismos defensivos. Como generalidad, estos endosimbiontes o pertenecen al grupo de actinobacterias o pertenecen a uno de los grupos de proteobacterias, ¿sí? Específicamente al grupo de las gamma proteobacterias. Y proveen defensas tanto contra otros microorganismos, por ejemplo contra hongos, contra bacterias, como proveen defensas contra virus o contra depredadores e incluso contra parasitoides. Los mecanismos defensivos están elucidados en algunos de los casos y en algunos otros no lo están. Vamos a empezar con el ejemplo de determinadas hormigas cortadoras de hoja, que viven asociadas con distintos tipos de microorganismos que van concentrando en forma externa, en su cutícula, en distintas partes de su cuerpo, desde donde pueden de ahí distribuir a estos simbiontes. En este caso particular se muestra un acercamiento a una bacteria, Pseudonocardia. No es la del ejemplo, pero no encontré una foto de la del ejemplo que vamos a ver. Estos simbiontes son muy importantes para las hormigas cortadoras en sus procesos de producción de hongos que
van a utilizar como alimento en procesos que pueden reconocerse como verdaderos sistemas agrícolas. Bueno, ¿qué es la agricultura? La agricultura es una forma especializada de mutualismos entre organismos. Imagínense lo que nosotros hacemos en producción agrícola. Nosotros obtenemos, por ejemplo, vegetales, y eso es un beneficio para nosotros, y los vegetales obtienen determinadas condiciones de crecimiento, de reproducción, y eso como organismos también es un beneficio. Entonces la agricultura es una forma especializada de mutualismo, que se sabe ocurre entre los organismos en al menos 4 grupos de animales: humanos, escarabajos, termitas y hormigas. Las hormigas en particular lo que hacen es lo que se denomina jardines, y en esos jardines son productoras de hongo, ¿sí? No es cualquier hormiga lo que practica la agricultura, sino que son las hormigas de la tribu Atin, y los hongos que cultivan son justamente simbiontes mutualistas, específicamente Leucagaricus gonilophorus, que es un basidiomycete, que es su fuente de comida. De manera tal que este basidiomycete y la hormiga se benefician mutuamente por la interacción, ya que la hormiga obtiene alimento de este cultivo de hongos y el hongo obtiene un refugio, un lugar donde vivir y a su vez determinados nutrientes como resultado de esta interacción. ¿Qué ocurre con esta relación? En esta relación aparece un nuevo jugador, que son hongos del género Scogopsis, ¿sí? Los señalados aquí, que son patógenos del hongo basidiomycete, fuente de comida de la hormiga, de manera tal que hay un detrimento para este basidiomycete por la existencia del hongo. ¿Cuál es la respuesta de la hormiga ante esa situación? Evolutivamente se ha seleccionado que las hormigas, además de cultivar al basidiomycete, fuente de comida, cultivan otro tipo de microorganismos, en particular actinobacterias, que también son simbiontes, que ellas lo que hacen es producir un antibiótico, por ejemplo, la denterogermicina, que es un antibiótico porque es activo contra el patógeno Scogopsis, que es patógeno del hongo fuente de comida. De esta manera, las hormigas no solo cultivan al hongo fuente de comida, sino también a un simbionte, actinobacteria, capaz de producir antibióticos que son compuestos defensivos contra patógenos de la fuente de comida de las hormigas. Y de hecho, la actividad de estos antibióticos del tipo de dentigeromicina ha sido probada justamente contra los patógenos Scogopsis en estudios del tipo que se muestran en la última gráfica, donde se ve una relación dosis-respuesta de lo que es el crecimiento medido por fluorescencia de Scogopsis en función de la concentración del antibiótico. En realidad, el sistema en sí mismo es bastante más complejo que este. Hay otros microorganismos. También se ha visto que se cultivan streptomyces, que a su vez hacen otros antibióticos. Pero en definitiva, estas interacciones ejemplifican relaciones entre insectos, las hormigas y distintos microorganismos. Algunas de esas relaciones son beneficiosas para ambos participantes, como el caso de la hormiga y el basidiomycete fuente de alimento, o la hormiga y la actinobacteria que provee el antibiótico, y otras relaciones son antagonistas entre sí, como es el caso de Scogopsis con el basidiomycete fuente de comida o la actinobacteria que produce el antibiótico
con el patógeno Scopopsis. En estas interacciones, además de haber beneficios respecto a proveer recursos del tipo nutrientes o proveer lugares de crecimiento para los distintos microorganismos, también se da entonces la formación de sustancias químicas que son defensivas, como es el caso del antibiótico que mencionamos. Otro caso de interacciones insectos-microorganismos donde están implicadas la producción de defensa con participación de esos microorganismos simbiontes es el caso de la langosta del desierto, Esquitocerca gregaria, en la cual se da la formación a partir de elementos de la dieta de determinadas no solo defensas, sino también feromonas. Entonces, este caso en particular lo vamos a ver en la sección de feromonas todo junto. Para terminar con la parte defensiva, aquí hay otro sistema en los cuales se puede presuponer la existencia de simbiontes involucrados en la producción de defensa y que incluso han sido demostrados que determinados microorganismos cambian el fenotipo. Este es el caso de un pulgón, Acetosiphon pisum, ¿sí? Un áfido, que tiene morfos diferentes en el campo. Hay un morfo que es rojo, que se ve mucho contra la vegetación verde, y un morfo verde que se ve menos contra la vegetación verde. La producción de uno u otro morfo es variable, está dada por la cantidad de pigmentos. Básicamente tenemos pigmentos del tipo licopenos, ¿sí? Del tipo terpenoides, o que son los responsables de los colores rojos, o pigmentos que son quinonas policíclicas, denominadas afinas, que dan las tonalidades verdes. Que exista uno u otro morfo es variable dependiendo de las condiciones. Los áfidos de color rojo son más conspicuos para los enemigos naturales y por eso se ve a campo que tienen una alta tasa de depredación de, por ejemplo, mariquitas de San Antonio, que son justamente enemigos naturales de los áfidos. Mientras eso pasa con la depredación, los áfidos de colores verdes tienen una tasa de parasitismo por parte de parasitoides mucho más alta. Entonces, el color tiene influencias sobre las relaciones ecológicas que se establecen con los enemigos naturales. En un estudio reciente se aislaron de morfos intermedios, que no son ni rojos ni verdes, una especie de Rickettsia, que sin identificar, que se vio responsable de un cambio fenotípico que hace que los pulmones tengan un color intermedio. Esta Rickettsia, que es una endosimbiosis, induce ese fenotipo intermedio al rojo-verde porque estimula la producción de los pigmentos verdes del tipo de quinonas policíclicas. Aunque todavía no se ha descubierto bien el mecanismo de control de esta Rickettsia en cuanto a ese cambio en la pigmentación, en cómo se da esa influencia sobre la expresión génica del hospedero, se especula justamente que este fenotipo intermedio atenúa el riesgo que los pulmones atraigan a uno u otros enemigos naturales, al depredador versus a las avispas parasitoides. Esto es lo que se conoce del sistema, una asociación con microorganismos que a su vez influencia el fenotipo de los áfidos, y hay un montón de cosas que están aún sin elucidar. Pasando ahora al tercer tipo de interacción que dijimos íbamos a estar revisando, vamos a ver el caso donde la producción de feromonas se ve influenciada por la existencia de la asociación de los insectos
con determinados microorganismos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver en cuanto a asociación de insectos con microorganismos implicados en la producción de feromonas tiene que ver con la mosca doméstica. La mosca doméstica es un insecto de metamorfosis completa. La hembra de la mosca deja huevos en un sustrato apropiado para el desarrollo de las larvas que van a emerger de esos huevos. Las larvas pasan por distintos estadios larvales. Del tercer estadio larval se forma la pupa, de la que luego va a emerger los adultos, completando así el ciclo. Cuando las hembras de la mosca doméstica van a oviponer, eligen entre distintos sustratos y se ha visto que las hembras grávidas prefieren dejar sus huevos en sustratos que van a ser alimentos para las larvas que van a emerger de esos huevos, pero a su vez prefiere sustratos donde ya haya huevos recientemente depositados, pero que no tengan larvas de mayor edad. Esto es porque el conjunto de las larvas que va a haber si ovipone en lugares donde ya hay huevos, mantienen las condiciones de humedad y calor necesarios en su actividad propia para el desarrollo óptimo de esas larvas, y a su vez que son condiciones medioambientales que inhiben el crecimiento de competidores de ese sustrato, como pueden ser hongos. Pero a su vez no puede haber larvas de mayor edad porque éstas canibalizan a las larvas más jóvenes. De manera tal que la mosca a distancia, la hembra de la mosca a distancia, tiene que encontrar sustratos propicios desde el punto de vista alimenticio, sustratos que ya tengan huevos, pero sustratos que no tengan larvas mayores. Los investigadores trabajando en este sistema postularon que la forma de encontrar esos sustratos era a partir de sustancias volátiles que actuaban a distancias, que iban cambiando la cantidad que se producía a medida que iba pasando el ciclo biológico de las moscas, a medida que éstas iban cambiando los estadios larvales. Bajo esta hipótesis se lograron aislar determinados microorganismos. Se sabía además que la mosca es atraída por compuestos azufrados. Entre esos microorganismos que se aislaron, se aisló, por ejemplo, Klebsiella oxytoca, una enterobacteria que justamente produce volátiles azufrados, ¿sí? Volátiles azufrados del tipo de metildisulfuro, del tipo de isopropildisulfuro e incluso otros, y cuya concentración cambia en cuanto al efecto que tiene sobre la mosca. Estos volátiles azufrados a bajas concentraciones estimulan la oviposición por parte de las hembras y a altas concentraciones inhibe la oviposición. Y se da mayor cantidad de producción de volátiles azufrados a medida que se avanza en el ciclo de las larvas, de larva 1, larva 2, larva 3, porque a medida que se avanza en el ciclo, a su vez, las Klebsiellas oxytoca que fueron dejadas junto con los huevos por la hembra que ovipuso, también están aumentando en número en ese sustrato y entonces produciendo más de estos compuestos del tipo dimetildisulfuro. Se postula entonces así que estos dimetildisulfuros provenientes de Klebsiella, un microorganismo asociado a la mosca doméstica, actuaría como feromonas de oviposición. La pregunta es entonces, ¿son realmente feromonas? ¿Calza esta producción de disulfuros en lo que hemos definido nosotros como feromonas? ¿Sí? ¿No? Lo dejo para que lo piensen muy detenidamente a la luz del contexto que estamos viendo en esta unidad respecto a relaciones de insectos con microorganismos. Bueno, el segundo caso que vamos a ver respecto
de la producción de feromonas en insectos a las cuales se asocia la presencia de microorganismos simbiontes tiene que ver con langostas y saltamontes. Ustedes saben las langostas y saltamontes, que son del orden Optoptera, de la familia Acridiidae, son un montón de especies distintas. Algunas de ellas tienen dos fases en su ciclo de vida, una fase donde viven en forma solitaria, donde hembras y machos para reproducirse tienen que encontrarse, y luego tienen una fase donde forman grandes grupos, es una fase gregaria. Esos grandes grupos se conocen con el nombre de enjambres, y esos enjambres están asociados a explosiones demográficas, donde el número aumenta muchísimo, se forman estos grupos que se van alimentando en una zona, terminan en forma devastadora con toda la vegetación de esa zona, y bueno, tienen que moverse a otros lugares para poder seguir alimentándose, y de esta manera se va desplazando esos enjambres y consumiendo todo lo que está a su paso, en un proceso que se conoce cuando se habla de las plagas. Se está hablando de alguna de estas invasiones gregarias de alguna langosta y saltamontes. Una de estas especies es Esquistocerca gregaria, que se encuentra en África, en Oriente Medio y en Asia, y en la cual se ha caracterizado que esta formación de enjambres está mediada por una feromona, y esta feromona es depositada por los machos en las hembras y está formada por un conjunto de compuestos del tipo fenólico, con distintos tipos de sustituciones como el anisol, veratrol, benzaldehído, fenol, locustol, guayacol y fenilacetonitrilo. De todos estos, que todos son electrofisiológicamente activos, dan una respuesta a las neuronas implicadas en la detección, algunos desde el punto de vista del comportamiento de producir grupos, o sea, el comportamiento gregario, son mucho más efectivos. Por ejemplo, el fenilacetonitrilo, que además es el componente mayoritario de lo que sería esta feromona de agregación proveniente de los machos, que es liberada en las heces. Un grupo de investigadores trató de discernir cuál era el origen de estos componentes con actividad de feromona de agregación en las heces de los machos, y lo que hizo fue estudiar grupos de Esquistocerca gregaria, los cuales habían sido tratados con antibióticos para eliminarles su flora normal, y grupos que no habían sido tratados. ¿Por qué esto? Porque la hipótesis de estos grupos de investigación era justamente que la producción de estos compuestos estaba asociada a microorganismos, y específicamente que esa producción provenía de la degradación de la lignina. Al hacer ese tipo de estudios se pudo constatar que las heces de los machos que habían sido tratados con antibióticos no presentaban ninguno de estos compuestos, mientras que la de los machos control no tratados seguían teniendo todos estos compuestos. Entonces se concluyó que debería haber algún microorganismo, y haciendo aislamientos se aisló en particular uno, Pantodea aglomerans se le denominó, el cual además in vitro es capaz, a partir de heces de saltamonte, producir estos compuestos, y también a partir de derivados de la lignina. Con lo cual, en este caso, los componentes de la feromona de agregación de machos de esta Esquistocerca tienen un origen que tiene que ver con la dieta, con lo que ingieren, con la lignina, y a su vez a eso se le suma la biotransformación dado por un microorganismo asociado. Por otro lado, estudios independientes demostraron también que el mismo tipo de compuestos, o sea, del tipo fenólico con distintos estados de oxidación, tiene a su vez propiedades antimicrobianas contra bacterias entomopatógenas que podrían eventualmente atacar a Esquistocerca gregaria.
También, entonces, este grupo de compuestos tendría una función dual en esquistocerca, algunos de ellos siendo componentes de la feromona agregación y otros siendo compuestos defensivos contra potenciales entomopatógenos. En general, la biosíntesis de todos estos compuestos está postulada que se produce a partir de la lignina por acción de la flora microbiana de esquistocerca, que primero formaría el locustol, el 5-etil guaiacol, y a partir de este precursor se formarían el restante grupo de compuestos. Para terminar y muy brevemente, revisitando el caso de la bolicitina, ¿se acuerdan aquel inductor que vimos en lo que era relaciones planta-herbívoro, donde había inducción de defensas? Y justamente la bolicitina era uno de esos inductores que podían, luego de que una oruga dañaba una planta, desencadenar una secuencia de rutas biosintéticas a la planta que llevaban a la producción de defensas indirectas. Bueno, ya habíamos discutido en su momento que la bolicitina está bien documentado, que tiene un origen dual en cuanto a que una parte proviene de la planta y una parte proviene de la larva, que es el herbívoro de esa planta. Habíamos visto la parte del ácido, la parte del aminoácido. Trabajos posteriores han determinado que flora microbiana aislada de las larvas que presentan conjugados del tipo bolicitina y otros conjugados similares como los que vimos en la unidad anterior, son capaces esta flora microbiana de biosintetizar estos compuestos a partir de distintos precursores. Entonces está ahora sobre la mesa también el posible origen, si bien se sabe que es dual, la parte que proviene del herbívoro podría ser a su vez con acción esta conjugación de microsimbiontes asociados al herbívoro. Bueno, con todos estos ejemplos que vimos durante esta clase, quería traerles la idea de que muchísimos estudios clásicos de semioquímicos que median relaciones entre distintos tipos de organismos son hoy repensados, reestudiados, revisitados en contextos donde la óptica pasa a la búsqueda de un nuevo nivel trófico participante que tiene que ver en general con flora microbiana de muy distintas taxas, que pueden ser tanto endosimbiontes como exosimbiontes de los organismos participantes de las interacciones. Hay muchísimos estudios de estos, muchas hipótesis acerca de cómo se han establecido y mantenido evolutivamente esas relaciones. Hay pocas pruebas directas en muchos de los sistemas que han sido revisitados en el sentido que vimos al principio de esta clase de realmente probar la participación de estos endosimbiontes en lo que es la producción de un semioquímico en particular, o pruebas algo incompletas a veces. Aún en esos casos, y faltando algunas pruebas, se entiende que sí, que este es un mecanismo bastante generalizado, y además esto tiene que ser así en el concepto actual de lo que son los organismos como holobionte, lo que definimos al principio de la clase. Hay todavía grandes preguntas respecto a cómo estos, tanto endo como exosimbiontes, son mantenidos a través de las generaciones de los distintos organismos, cómo se da entonces la transmisión vertical, en particular de los endosimbiontes, de los que están dentro de los organismos, si se da en una transmisión que puede ser, por ejemplo, en el caso de los insectos, cuando hay oviposición, pero pueden ser muchos otros tipos de mecanismos. La trofolaxis es un mecanismo que está probado en termitas, es un mecanismo en el cual
Bueno, muchos insectos sociales se alimentan unos a otros, las distintas castas en su organización. En esa alimentación, por ejemplo, contactan boca con boca para pasarse alimentos, pero también pueden pasar otro tipo de sustancias. En el caso de las termitas está probado la trofolaxis de microorganismos que sostienen después en siguientes generaciones todo lo que tiene que ver con la convivencia en esas sociedades. Existe un potencial enorme en esto de los endosimbiontes como posibles diana a enfocarse para un potencial control de la plaga, del macrosimbionte que tiene a estos endosimbiontes como parte del holobionte que es. El potencial es enorme respecto a usar justamente los endosimbiontes como las dianas. Sin embargo, aún hasta hoy hay pocos desarrollos. Con esto terminaríamos esta unidad, sin antes comentarles además que en clases posteriores, en múltiples unidades del curso, si bien aquí ya vimos unas cuantas, va a haber distintos ejemplos que son trazables a ejemplos de interacciones entre organismos que son trazables a su vez a los microorganismos asociados, simbiontes de esos macro simbiontes de esos organismos mayores. Ejemplos que vamos a revisitar y simplemente se les dejo a modo de presentación tienen que ver con el uso de defensas del tipo esteroidal en insectos, donde hay una hipótesis de que deberían ser microorganismos los que biosintetizan al menos parte de estas defensas esteroidales. También otro ejemplo relacionado con defensas en insectos es la producción de pederina, que la vamos a ver más adelante, donde también podría haber, de acuerdo a lo que indica la evidencia experimental, simbiontes involucrados en esas defensas. Bueno, y con esto terminamos lo que tiene que ver con microorganismos y posibles asociaciones a la producción de semioquímicos en distintas taxas. Cualquier cosa, estamos como siempre a las órdenes en el foro. Espero que sigan cuidándose y nos vemos en la próxima clase.